Hola, ¿qué tal familia y amigos que nos visitan? Qué bueno es que nos podamos reencontrar a una nueva oportunidad a través de este medio digital que nos permite mantenernos en contacto, en comunión, en unión. Eh, Gracias a Dios que nos permite utilizar la tecnología. En estas 2 semanitas estamos en este bypass en la cual no nos podemos juntar, pero sí tenemos ese deseo y anhelo de volver a estrechar nuestras manos, nuestros abrazos, nuestro compañerismo, nuestro cariño hacia las otras personas. Y te invito a que estés orando por este tiempo para que podamos volver a recuperar ese encuentro que teníamos los días jueves. Si nos estás escuchando o estás mirando este video, te invitamos a que puedas sumarte, preguntar a través del canal de YouTube o a través de las redes o a través de WhatsApp si lo tenés, o si tenés un folleto que haya llegado a través del trabajo del ministerio de la iglesia. Te pedimos que te conectes. Nuestra intención es que puedas encontrarte con Jesucristo. ¿Sí? Nuestra intención es no invitarte a una iglesia, sino invitarte a que conozcas a Jesús. Y justamente en estos encuentros del día de jueves estábamos tratando un material, ¿sí? Y la semana pasada estábamos viendo una de las falencias del hombre, principalmente cuando se transforma en un machista. Y nos había hablado nuestro hermano con respecto a eso y qué consecuencias tenía el hecho de ser una persona machista. Pero hoy nos encontramos en una sociedad en que nos está llevando hacia el otro extremo, nos está llevando hacia el feminismo. Y tanto el uno como el otro destruyen, no unen, no armonizan. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando es machista, se cree el centro de todas las cosas y desplaza a la mujer como una cosa o como una esclava o alguien que tiene que estar al servicio de él. Y cuando vamos al otro extremo, ¿sí? Al feminismo, también encontramos que la posición feminista no es una posición fácil, no es una posición como se dice, de armonía con el hombre, sino al contrario, es generar la guerra al hombre, quitar el lugar del hombre, tomar el lugar del hombre, comportarse muchas veces como un hombre, y nos damos cuenta que tanto el uno extremo como el otro extremo, lo único que hacen es dividir y no unir. Y saben que la obra de Jesucristo ha venido a cambiar nuestra manera de pensar, ha venido a cambiar y a deshacer, dice la palabra de Dios, las obras del enemigo. Desde la antigüedad, desde el Edén, Satanás está trabajando por destruir al ser humano, por destruir las relaciones entre las personas, por destruir la relación con Dios. Y es lo que nosotros te invitamos a que vos puedas estar atentos como una persona cristiana, como una persona que tiene han tenido un encuentro con la persona de Jesucristo. Vos debes velar, o tú debes velar, o tu familia debe velar, y especialmente vos debes velar por la palabra de Dios, por una relación estrecha con la persona de Jesucristo. No hay cristianismo sin una relación con el Salvador. Y esto es lo que nosotros queremos realmente invitarte. El paso de hoy justamente nos habla de hombres de verdad y nos define nuevamente la posición de hombre, cómo es realmente un hombre, cómo tiene que actuar un hombre en su casa, cómo tiene que actuar ese hombre con su esposa, cómo tiene que actuar ese hombre con sus hijos, con sus hijas, cómo debe ser él en la casa. Y nos encontramos con las disyuntivas porque en este siglo XX vamos a encontrar y vamos a encontrar cursos, yo lo he visto de manera online, también lo he visto a través de la escuela donde trabajo, a través de pancartas, las nuevas masculinidades le llaman, y la nueva redefinición de los sexos, o sea, del hombre y de la mujer. O sea, cambiar el modelo que Dios ha establecido para el hombre, cambiar el modelo establecido para la mujer. Es como se dice, es un nuevo replanteo. Vamos a volver a plantear cómo tendría que ser un hombre. Y justamente la palabra de Dios, quien tiene la autoridad, quien tiene justamente la verdad, como dijo el Señor Jesús, nos muestra actualmente cómo tiene que ser el hombre. Y te invito a que abras tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 3. Porque Primera de Pedro, ¿sí? El capítulo 3, viene hablando en su contexto en el capítulo anterior de toda la nueva manera de ser del cristiano, ¿sí? Cómo tiene que ser en el medio de la sociedad y cómo tiene que ser en el medio de su familia. Eso es lo que viene planteando Pedro, así como veíamos el otro día los objetivos de crecer y de transformarnos en personas que nos identificamos con la causa de Cristo. Ahora, por causa de ese Cristo, nuestra manera de comportarnos debe reflejar la vida de Cristo en nosotros.
Y dice en este capítulo 3, ¿sí? Del versículo 1 al 6, le habla específicamente a las mujeres. Y vos me decís, pero pará, vamos a definir lo que es la masculinidad como Dios la está planteando en la Biblia. ¿Por qué me estás hablando de las mujeres? Porque justamente cuando Pedro está escribiendo esta carta, no ataca a uno, ¿sí? Por decirlo de una manera. No es que le escribe a las mujeres y le dice, este es el nuevo rol que ustedes tienen que tener dentro del contexto cristiano como Dios planificó sus vidas, sino que también toma la vida del hombre y le dice, esta es la nueva manera de comportarse que ustedes los hombres tienen que asumir. Si bien hoy la belleza se está perdiendo en las mujeres por la forma de vivir o por la forma de transformarse en más parecido a los hombres, o sea, más rudos, hay un libro que se llama La pérdida de la belleza. Pedro justamente está hablando que la belleza aquí no es justamente la exterior, ¿sí? No es la que está por fuera, sino habla de la belleza interior para con respecto a la mujer. Pero con respecto al hombre también tiene algo para decirle. Y dice en el versículo 7 de 1 de Pedro, quiero que abras tu Biblia y puedas leer juntamente conmigo. Dice este versículo 7, vosotros maridos, igualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí cuando está escribiendo el escritor? Que así como tuvo que decir cosas para formar la vida de las mujeres, para que las mujeres entendieran su rol y cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas, así también para el varón. Entonces el hombre no puede mirar para otro lado y decir, viste, te está hablando a vos, sino tiene que darse vuelta y decir, me está hablando a mí. Esa es la función que Pedro está haciendo aquí en el versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente. Hay responsabilidades, hay obligaciones para la mujer, pero para ustedes también hay responsabilidades y obligaciones. Y dice, igualmente, en la misma condición, dice, vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Y quiero resaltar un par de cositas en este lugar. La primera de ellas es cuando dice, vivid con ella sabiamente. La palabra aquí, sabiamente, ¿sí? Se conoce como ginosco, que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Hay dos cosas que el hombre, para definir su masculinidad, tiene que aprender. La primera de ellas tiene que conocer, primera, cuál es el conocimiento sabio de ella. Lo primero que tiene que conocer es lo que Dios tiene o conoce o sabe de por medio del hombre, conocer a través de su palabra cómo debe tratar a la mujer. El hombre tiene que conocer en primer lugar lo que Dios dice en su palabra, cómo debe comportarse. Lo primero que le dice, vivid con ellas sabiamente. Querido hombre que estás allí escuchándome, lo primero que tenés que hacer es buscar el consejo de Dios para que sepamos, no solo por una condición teórica de lo que dice la palabra, sino por una cuestión también práctica, donde se ve realmente la sabiduría aplicada, el conocimiento aplicado, es que vivamos con sabiduría con nuestras mujeres, con nuestras esposas. Tenemos que conocer lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Efesios, ¿sí? En sus últimos capítulos le dice a los varones, vosotros, marido, amad a vuestras esposas, ¿sí? Ese es el concepto que Dios está pidiéndonos a nosotros como hombres que hagamos, que amemos a nuestras esposas. Más allá de un sentimiento, ¿sí? Amar no es una cuestión de emoción. Lo que está pidiendo el escritor aquí es una cuestión práctica. Dios ha sido práctico con nosotros, ha sido demostrativo con nosotros. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, nos ha mostrado en la persona de Jesucristo lo que Dios piensa, lo que Dios cree y lo que Dios es en esencia. Y de esa misma manera dice al hombre, viví sabiamente con ella. Primero, conoce cómo Dios quiere que te comporte como hombre. Segunda cosa, conoce a tu esposa. Hay personas que a veces uno se pone a pensar en el noviazgo, ¿no? Sí, nosotros el mes pasado, gracias a Dios, cumplimos unos 15 años de casados con goce, con alegría, de haber vivido momentos fáciles y momentos difíciles, solo en 15 años de casado, pero con sobre todas las cosas haber vivido con Dios en medio de nuestras vidas. Y me pongo a pensar en esto, ¿no? Que cuando uno realmente se puso de novio, ¿sí? Lo primero que trataba de encontrar en la otra persona era tratar de conocerla. Y vos tratabas de regalar una flor, a ver si le gustaba, a veces un chocolate,
A veces sabías que no le gustaba un chocolate y sabías que le gustaba, no sé, un alfajor. Buscabas la manera de conocer a la otra persona. Y así como tenemos que tener el conocimiento de nuestro Señor, así tenemos que tener el conocimiento de nuestra esposa. Así tenemos que entender cómo ella piensa, qué es lo que ella siente, cuáles son las cosas que le molestan, cuáles son las cosas que ella necesita escuchar de nosotros, cuál es el apoyo que ella necesita en nuestra casa. No me hace menos hombre porque agarre una escoba, no me hace menos hombre porque me ponga a baldear, no me hace menos hombre porque agarre la basura, la envuelva, la ponga en una bolsa y salga a tirarla hacia afuera. No me hace menos el hecho de que yo pueda ayudar a mi esposa y servirla en sus necesidades. Justamente acá cuando dice vivir sabiamente, no solamente con el conocimiento de lo que Dios espera que hagas, sino con el conocimiento de tu esposa, de lo que ella, de sus deseos más, de sus satisfacciones más profundas. Querido hombre, querida mujer, especialmente al hombre, pasamos nuestro mayor tiempo viviendo con un pequeño conocimiento que tuvimos de nuestro cónyuge cuando fuimos novios. Y hoy que estamos casados y que han pasado años, parece que fuéramos dos desconocidos en medio de nuestra casa. Y tenemos que aprender a conocer el propósito de Dios y conocer a nuestro cónyuge para poder vivir con sabiduría, dice acá. Vivir sabiamente. La primera de las cosas. Segunda de las cosas en el mismo versículo. Dice, dando honor a la mujer como al vaso más frágil. Alguien me dijo una vez que a veces las palabras golpean mucho más fuerte que una cachetada en la cara, o en el caso de los varones cuando éramos chicos y a veces solucionábamos las cosas a las piñas, y que una piña en la cara. Muchas veces no medimos las palabras que salen de nuestra boca. Como hombres, a veces largamos nuestra lengua y lastimamos. Y acá dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y quiero que vea dos cosas de este vaso más frágil. Estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando del trato que están viendo nuestros hijos, el trato que ve nuestra sociedad con nuestra esposa, el trato que ve la iglesia con mi esposa, sino también el trato íntimo. Allí cuando estás vos en la recámara con tu esposa, en la intimidad, dando lugar y entender que es un vaso frágil, ¿sí? No significa que sea menos que vos, no significa que vos seas más que ella, significa que ella necesita un trato en la cual se la cuide. Decía el Señor Jesús que el mundo nos va a conocer por qué cosa, por el amor que tenemos los unos a los otros. ¿Y sabes cómo se conoce un matrimonio? Por el amor que tienen entre los cónyuges. ¿Estamos amando realmente a nuestras esposas? ¿Estamos dándole, como dice acá, el honor en nuestra intimidad? ¿Le estamos dando el honor en nuestro diario vivir? Nuestras hijas, nuestros hijos, ¿ven ese trato que tenemos con nuestra esposa? ¿Pueden decir, mirarnos ellos y decir, wow, me gustaría tener, en el caso de nuestras hijas, un esposo como papá? O en el caso al revés, del otro cónyuge, ¿podemos ser capaces de que nuestros hijos anhelen ser como nosotros? Está bien, uno siempre les dice, no quieran ser como nosotros, que estamos llenos de errores, ser como Jesucristo. Pero en el trato, la gente nos tiene que conocer, y en el trato con nuestro cónyuge, el Señor nos ha dado justamente estos mandamientos de vivir con sabiduría y dándole honor. ¿Cuáles son las causas por la cual debemos vivir así? Hay dos que dicen ahí. La primera de ellas, primero porque dice, y como coherederas de la gracia de la vida. Primero y principal, ¿sí? Tu esposa no es menos que vos. Tendrá un rol distinto. Será mamá, estará sujeta a vos, vos serás la cabeza de ella, pero acá lo primero y principal que está diciendo, somos iguales. Los dos vamos a recibir herencia. Si los dos hemos creído en Jesucristo y los dos sujetamos nuestra vida a la voluntad de Dios y servimos como un cuerpo en Cristo, Dios va a bendecir nuestras vidas y primero y principal dice acá, los dos vamos a disfrutar de aquello que Dios ya ha preparado. O sea que la relación con tu cónyuge no es solamente por un lapso de 30, 40, 50, 60 años de casado, el tiempo que Dios te permita vivir en la tierra. Es un lazo eterno con nuestro Salvador y con ella, porque vamos a ser herederos de aquello que Dios ya ha preparado. Ahí lo decía en el capítulo 1 de 1 Pedro, una herencia incontaminada,
una herencia inmarcesible, reservada para nosotros, allí en los cielos, en la cual no se echa a perder. Dios tiene una herencia preparada para nosotros. Entonces, no es menos mi esposa. Si vamos a definir la masculinidad, acá hay una cosa que debemos tener en claro. ¿Sí? Acá debemos tener algo en concreto. Somos coherederos, tenemos el mismo privilegio delante de Dios, de relacionarnos con Él y de recibir de su mano lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Ahora, otras de las razones, dice, y esta creo que es la más fuerte, y que muchas veces como seres humanos y como varones obviamos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Aquí la palabra es para que vuestras oraciones no tengan un techo. Queridos hombres, vamos a redefinir nuestra masculinidad. Dios está esperando que nosotros realmente tengamos un buen trato con nuestra esposa. Que podamos, así como Jesucristo tiene un trato con su iglesia de amor, de cuidado, de protección, de sustento, así lo tenemos que hacer nosotros en nuestra casa. Así lo tenemos que hacer nosotros. Y a veces nos autoengañamos a nosotros mismos, pensando que si mostramos nuestra rudeza, que si mostramos nuestra hombría, que si mostramos que somos más fuertes, aún así vamos a tener una buena relación con nuestra esposa y sobre todo las cosas con nuestro Señor. Acá termina diciendo el escritor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios y sentimos que nuestras oraciones son escuchadas? ¿Te has puesto a fijar cómo tratás a tu esposa? ¿Te has puesto a mirar cómo es el trato que tenés con ella? ¿Te has puesto a pensar cómo llegar al corazón de ella? Tenemos tarea por delante. Queremos la responsabilidad de mandar y de decir, bueno, hay que hacer esto, mirá, vamos a pensar esto, tal vez en las vacaciones vamos a hacer aquello otro, vamos a invertir el dinero en esto. Queremos esa responsabilidad. Queremos ese privilegio en nuestra vida de poder tomar decisiones con la mano del Señor. Pero no queremos asumir lo que nos compromete a nosotros, que es vivir conforme al modelo de Dios. ¿Y qué pasaría si realmente nosotros pudiéramos torcer esa historia en nuestras vidas? Bueno, la cosa cambiaría. Y quiero comentarte algo que está acá en este material, algo que me llamó poderosamente la atención. Yo le puse la pasividad versus los reclamos constantes. La pasividad sería del hombre, ¿sí? Que nos gusta muchas veces que descansar en que la mujer lleve las riendas de la casa, ¿sí? No te estoy diciendo que no sea capaz de hacerlo, sino que estoy diciendo que es tu responsabilidad hacerlo, ¿sí? No es la responsabilidad de ella. Pero dice acá la pasividad, yo lo titulé así, versus los reclamos constantes. Y dice así: si el marido no la respeta o no toma el liderazgo en la casa, o es irresponsable, ¿qué sucede? Y dice acá están las consecuencias. Ella se frustra y recurre a los reclamos, a los engaños para conseguir lo que ella necesita. Ella toma las riendas y el hombre, con enojo, se retira hacia la pasividad. Mientras más reclama la mujer, más se retira el hombre. Entonces, ella reclama más y más, y esto se transforma en un círculo vicioso. Aunque no admiten su pasividad, hay pocos hombres, dice, que manejan, ordenan o guían en su casa. Dejan las tareas más importantes a la esposa, como, por ejemplo, la crianza de los hijos. Quieren el privilegio de mandar, pero no quieren las responsabilidades ni el compromiso de hacerlo. El marido quiere una esposa sumisa, pero su pasividad obliga a ella a tomar las riendas y después él le reclama a ella que es muy mandona. ¿Te ves reflejado en esta situación? ¿Puede ser que lo estás viendo en otra familia? O tal vez mirás hacia adentro, tal vez lo estás viviendo vos en tu casa. Pero Dios no nos ha llamado a ser personas pasivas, nos ha llamado a ser personas activas. Personas que realmente hacen y cumplen el propósito de Dios. Es la forma de romper ese círculo, de que el hombre esté pasivo y de que la mujer esté reclamando. ¿Cuándo? Cuando realmente el hombre toma el lugar que Dios le ha dado en su casa para poder ser guía, para poder ser el que sustenta, para que sea el que cuida, para que sea el que protege, para que sea el que sustenta, para que sea aquel que es la guía. Sin ninguna de estas cosas no existe o no puede haber un matrimonio saludable.
Esa es la nueva definición de la masculinidad. Y miren lo que pasa. Cuando realmente entendemos que tanto ella como él estamos sumisos hacia el mismo Señor, fíjate lo que escribe en el versículo 8 de Primera de Pedro. Dice el versículo 8, finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir. Todos. Está hablando de tu esposo, está hablando de tu esposa, de tus hijos, está hablando de tus hijas, dice, compasivos, amándonos fraternalmente. La marca distintiva del cristianismo. Misericordiosos, amigables. Y fíjate esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Cómo cambiarían las cosas en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestro hogar, incluso en la relación con nuestros hijos, si ellos pudieran ver este buen trato entre uno y los otros, y sabiendo que no devolvemos el mal que muchas veces recibimos? El Señor Jesús dice que enmudeció y cerró su boca, y como oveja fue al matadero. No estaba dispuesto a pelear, ¿sí?, a luchar a través de la carne. Estaba sujetándose a la voluntad de Dios, y a pesar de que la gente que estaba alrededor se burlaba de él y hasta lo humillaba, terminaba diciendo el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo cree que cambiaría el matrimonio? ¿Cómo cree que cambiaría las relaciones en tus casas? Cuando realmente cada uno de nosotros comenzamos a ubicarnos en el rol que el Señor nos ha puesto. Quiero terminar acá porque hay más para compartir de este material que es precioso, pero si se presenta la oportunidad allí en el siguiente jueves, sacarnos dudas y preguntas y volver a redefinir nuestro rol como varones en nuestra familia. Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu corazón, y recordá, ¿sí? Recordá que debemos vivir sabiamente, con conocimiento del propósito de Dios, con el conocimiento de nuestra esposa. Démosles el honor que merece la esposa como vaso frágil en nuestro hogar, y tengamos en cuenta que son iguales que nosotros delante de Dios, pero nuestras oraciones no van a ser escuchadas cuando nosotros no tratemos bien a nuestra esposa. Dios te bendiga, que en esta tarde o en esta noche o en el momento que escuches esto, realmente pueda abrir tu corazón y tu mente. No empieces a codiar a tu esposa, ¿sí? No empieces a decir, viste, esto era para vos. Recordá que, como termina diciendo finalmente, todos debemos tener este mismo sentimiento, debemos tener ese mismo pensamiento de no a la lucha, de sí al amor, sí al buen trato y sí a una relación que glorifique la obra de Cristo en nuestra vida. Dios te bendiga y que sea de bendición esta palabra.